En esta ocasión voy a desarrollar el tema de la prudencia en una primera parte. Concretamente trataré de explicar lo que es esta virtud tan fundamental y luego señalar cuáles son sus actos propios. Cuando se habla de prudencia, es frecuente que la gente la identifique con la mera precaución. Cuando decimos a alguien, sé prudente, le estamos invitando a evitar acciones audaces, a evitar riesgos, a manejarse de manera, podríamos decir, conservadora para no equivocarse. Esto es solo una pequeña parte de la prudencia. La prudencia es una virtud que abarca mucho más, como procuraré hacerlo notar, y que tiene un contenido eminentemente positivo, porque se refiere a toda nuestra conducta. Voy a comenzar apoyándome en dos imágenes que nos servirán para introducir el tema de la prudencia de una manera sugerente, me parece. La primera imagen representa a una mujer que tiene dos rostros. Los dos rostros significan el conocimiento completo que corresponde a esta virtud, el tener una visión de conjunto, el ver el panorama no de manera parcial, sino de manera total. Y de esta manera, con un conocimiento completo, es posible dirigir la propia conducta. Si no se tiene esta visión de conjunto, fácilmente la dirección puede desviarse. Se trata, consecuentemente, de una virtud intelectual que radica en la inteligencia, en el entendimiento, en la razón, aunque no en la inteligencia teórica, como sería, por ejemplo, el caso de la ciencia, sino que es una inteligencia aplicada a la acción práctica, a la conducta. Pertenece, por tanto, al saber práctico, pero en una de sus dos dimensiones, no en la que se refiere al hacer, que correspondería a la técnica y al arte, cuya actividad culmina en un producto externo. El artista utiliza su inteligencia para producir una obra que se traduce en un cuadro, en una escultura, etc., que está fuera de él. La prudencia, en cambio, es una actividad intelectual aplicada a la propia conducta. Por tanto, el resultado queda dentro del sujeto, orienta a la persona para que su conducta sea la adecuada. Se suele considerar una virtud cardinal junto con la fortaleza, la justicia, la templanza. Y dentro de estas virtudes corresponde a la prudencia dirigir las acciones y dirigir a las otras virtudes. Por eso tiene una importancia especialmente grande. En la imagen, además de los dos rostros de la mujer, vemos un espejo en el cual esta mujer se está mirando. Significa el conocimiento de sí mismo, que es necesario para poder orientar la propia conducta de manera adecuada. Quien se conoce a sí mismo, incluyendo en ese conocimiento sus cualidades, pero también sus defectos, sus limitaciones, podrá tenerlos en cuenta a la hora de conducirse en la vida ordinaria, en la vida práctica. Este conocimiento propio incluirá, lógicamente, la propia aceptación. Es un acto distinto al del mero conocimiento y dará origen
a la autenticidad en la persona. La persona auténtica es aquella que se conoce y se acepta a sí misma. Después vemos una serpiente enrollada en una flecha, sostenida por la mano derecha de la mujer. Recordamos aquellas palabras de la Sagrada Escritura, del Evangelio, en las que Jesús dice: sean prudentes como serpientes. La serpiente suele simbolizar la prudencia. Significa que la sierpe, cuando es atacada, se defiende, yergue la cabeza, mientras amaga y se protege con el resto del cuerpo. Simboliza que debemos defender con todas nuestras fuerzas la virtud que equivale a la cabeza de la serpiente. Después vemos en la imagen un yelmo dorado que cubre la cabeza de la mujer. Este yelmo simboliza el ingenio de la persona prudente, que se apoya también en sabios consejos para garantizar su buena conducta, su buen desenvolvimiento. La persona prudente sabe que no puede contar solo con su propio punto de vista, sino que necesita también apoyarse en los demás. Por eso pide y escucha los consejos de los demás. Y esto es lo que el yelmo dorado simboliza. Sobre el yelmo hay una corona de hojas de morera, adornándolo. Esta corona indica que la persona, cuando es sabia y prudente, a la virtud de la prudencia también suele llamársele sabiduría práctica. La persona que es sabia y prudente no debe hacer las cosas antes de tiempo, sino decidirlas en el justo momento. Este aspecto es muy importante porque la prudencia está íntimamente relacionada con el tiempo, como iremos viendo. Actuar a tiempo, ni antes ni después. Y esto es lo que simboliza la corona de hojas sobre el yelmo. Vemos después un ciervo a los pies de la mujer que tiene una larga cornamenta. El ciervo se caracteriza por su capacidad de correr a gran velocidad, pero puede tener el peligro de desbocarse. Cuando esto puede ocurrir, cuando las patas impulsan hacia una carrera precipitada, el ciervo echa hacia atrás la cornamenta que le sirve de freno y por lo tanto modera su impulso. Le permite correr al ritmo razonable para poder llegar finalmente a la meta que se propone. Y además el ciervo tiene la característica de rumiar los alimentos. Este rumiar simboliza la capacidad de reflexión que es necesaria para actuar con prudencia. Reflexionar y deliberar antes de tomar las decisiones para que estén bien orientadas. Aquí encontramos pues todo un simbolismo en esta imagen que nos aproxima y nos hace ver hacia dónde apunta esta virtud tan interesante y tan importante. La segunda imagen es esta alegoría de la prudencia de Tiziano, este pintor del siglo XVI. El cuadro se encuentra en la London Gallery de Londres, en la National Gallery. Y vemos en el cuadro que hay 3 cabezas.
y 3 animales. Las 3 cabezas humanas están mirando cada una en una dirección diferente. Representan las 3 edades del hombre: la juventud, la madurez y la vejez. Y la dirección en la que miran los personajes refleja su relación con el tiempo: el pasado, el viejo; el presente, el hombre maduro; y el futuro, el joven. La luz que baña el cuadro refuerza este paso del tiempo, con luz clara en el rostro del joven, que se desvanece en la cara del hombre maduro y acaba en penumbra en el rostro del viejo. Y por lo tanto nos hace pensar que la prudencia se asemeja al tiempo, o se relaciona con el tiempo. Se apoya, por una parte, en la memoria del pasado. Es importante, para ser prudente, tener conciencia del propio pasado, de las experiencias buenas y malas que se hayan tenido, para capitalizarlas y poder orientarse en el momento presente. Después vemos que se requiere el conocimiento del presente para poder actuar con prudencia. Un conocimiento que sea abarcante, que tome en cuenta las diversas circunstancias personales o también del entorno en el que hemos de desenvolvernos. Ese conocimiento del presente, que es amplio y que es profundo, permite tomar las buenas decisiones y orientarse adecuadamente en la vida. Pero también la persona prudente mira hacia el futuro. Más aún, este acto de prever el futuro es el más importante de la prudencia. La previsión, que se apoya en el pasado y en el presente, pero que tiene esa capacidad de vislumbrar, de visualizar lo que vendrá después, para que no haya sorpresas en lo posible, para que se pueda acertar en las decisiones, en los proyectos que están siempre mirando hacia adelante, hacia el futuro. Por tanto, vemos cómo la prudencia se conecta con el tiempo, con el pasado, con el presente y con el futuro, que es lo que estas 3 cabezas humanas están simbolizando. Debajo de las 3 cabezas están los animales. 3 cabezas de animales: el perro, el león y el lobo, que también tienen su propio simbolismo. También simbolizan las 3 etapas de la vida humana. El perro simboliza el aprendizaje de la juventud. Es propio del joven aprender. Está en un proceso de desarrollo en el que va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo experiencia. El león representa la madurez, la fuerza, el poder de la madurez. Cuando el hombre se encuentra en plenitud de facultades, y en ese sentido es representado por el león. En cambio, el lobo representa la soledad de la vejez. Una visión un tanto negativa, pesimista de Tiziano, que quiere simbolizar con el tercer animal, con el lobo. Explica este famoso pintor su cuadro
con una inscripción que es muy significativa y que dice así: ex pretérito presens prudenter agit, ne futura actione deturpet. Es decir, que teniendo en cuenta el pretérito, el pasado, actúa prudentemente en el presente para evitar acciones torpes en el futuro. Dicho de otra manera, que desde la experiencia del pasado se tiene la prudencia en los actos presentes para no echar a perder los actos del futuro. Bien, pues estas dos imágenes nos han permitido aproximarnos a esta virtud, sobre la cual ahora podemos detallar ya sus aspectos propios. ¿Qué es la prudencia entonces? Para comenzar, hay que señalar que el término prudencia procede del verbo provideo, que significa ver de lejos, ver antes, prever. Por eso señalaba que esta capacidad de previsión es el acto más importante de la prudencia. Es algo claramente valioso en la vida, saber venir las dificultades, los problemas o las oportunidades que se nos van a presentar. Verlo antes, ver de lejos, es una señal de inteligencia muy clara. Como la medicina es el arte de la salud y la dirección del navío es el arte de la navegación, así la prudencia es el arte de vivir, dice Cicerón. Es bonita esta metáfora y la manera de expresar lo que es la prudencia. El arte de vivir. Quien es prudente sabe vivir, vive bien, vive adecuadamente, con una forma que corresponde a su propia naturaleza y por lo tanto lleva a cabo un desarrollo auténtico, congruente, que le conduce hacia su propio fin. Se trata de una virtud, es decir, de un hábito bueno, de carácter intelectual, como señalaba antes. Por eso radica en la inteligencia, radica en la razón, pero en la razón práctica, es decir, en la inteligencia en cuanto aplicada a la acción, no en la razón especulativa, como ocurre en el caso de la ciencia, que simplemente consiste en un conocimiento que se queda en el mismo, podríamos decir. Es por lo tanto especulativo ese conocimiento. Es una virtud de la razón práctica que dirige el obrar, es decir, aplicada al obrar humano. No tanto al hacer, sino al obrar, a lo que se llama agere en latín. El hacer, en cambio, es el facere, propio del arte y de la técnica, que, como mencioné anteriormente, culmina en un producto, en una obra de arte, en un instrumento técnico. En cambio, la prudencia tiene como término al sujeto mismo, no sale de él, sino que queda en él ese conocimiento, dirigiendo su propia conducta. Por eso se le llama recta razón del obrar, más que del hacer. Es por tanto una virtud preceptiva, una virtud que nos dice cómo actuar, que indica la dirección de nuestras acciones. El acto permanece en el sujeto, como lo he subrayado, y por lo tanto su materia es de carácter moral, porque lo que orienta es la conducta para que sean buenas las acciones. Y ser buenas significa que estén acordes con el fin último de la persona humana y de acuerdo con su propia naturaleza.
Es virtud cardinal, como la justicia, la templanza, la fortaleza, con la peculiaridad de dirigir a las otras virtudes. Es cardinal porque de ella derivan otras, pero además se distingue de las otras virtudes cardinales porque su función respecto de ellas es dirigirlas. Platón la llamaba auriga virtutum. El auriga era el que dirigía el carruaje, el carro jalado por los caballos, el guía. La fuerza correspondía a los caballos que arrastraban el carro, pero quien les daba la dirección era precisamente el auriga. Pues eso es lo propio de la prudencia, dirigir a las otras virtudes, indicarles su medida justa. Si alguna se está yendo hacia un extremo o por exceso o por defecto, es la prudencia la que regulará ese modo de orientarse para estar en el justo medio, en la justa medida. Se le llama también madre y fundamento de las demás virtudes porque es el origen de ellas, todas dependen de la prudencia. Si falla la prudencia, va a fallar cualquier otra virtud. Cada virtud necesita apoyarse en quien es su origen. Por eso Santo Tomás la llamaba prudencia dicitur genitrix virtutum. Se llama prudencia a la generadora de las virtudes. Es generadora, madre de las virtudes. El Catecismo de la Iglesia Católica resume lo que es esta virtud con estas palabras. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica, no la razón especulativa, la razón práctica, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Por eso tiene un contenido moral, que es para mí lo bueno en esta circunstancia concreta, y a elegir los medios rectos para realizarlo. Por tanto, la prudencia señala tanto el rumbo de las acciones como el modo de llevarlas a cabo, los medios para conseguir aquella meta que podamos proponernos en la vida. En relación con el tiempo, con las imágenes ha quedado claro que es muy importante tomar en cuenta la memoria del pasado, la experiencia. La persona prudente capitaliza sus experiencias del pasado y retiene todo aquello que le puede servir para ser prudente en el presente. Respecto al presente, ahí está el conocimiento completo, el conocimiento integral de las circunstancias para poder actuar con fundamento. Y la previsión del futuro, a la cual ya también me he referido con cierto detenimiento. Saber prever el futuro es propio de la virtud de la prudencia. Y finalmente, ¿cuáles son los actos fundamentales de esta virtud? Son 3. El primero, la deliberación. La deliberación que consiste en considerar, analizar las alternativas, las opciones que se me presentan cuando tengo que tomar una decisión. Y lo mismo, deliberar sobre los medios apropiados para conseguir la finalidad que me estoy proponiendo. Indagación y búsqueda sobre lo que conviene hacer. Por ejemplo, quiero subir una montaña. Bueno, pues tengo varias opciones, hay varias montañas. Analizo las diversas alternativas y finalmente elijo esta montaña es la que quiero yo escalar. Pero después, una vez elegida la montaña, tengo que preguntarme cuál es el camino más adecuado. Hay varios caminos. Bueno, pues dentro de los diversos caminos que se me presentan, diversos medios para llegar a la meta, tendré que escoger el mejor, el más adecuado de ellos. Y en eso consistirá precisamente la deliberación, una tarea
pues claramente propia de la inteligencia. Una vez que he deliberado, he visto, pues esta es la mejor montaña de las diversas que se me presentan y este es el mejor camino dentro de los que tengo considerados, debo hacer un juicio y ese es el siguiente paso. En ese caso ya me pronuncio por la montaña en cuestión, que el acto anterior me había presentado como la más conveniente, pues ahora digo, este es el objetivo que me interesa y además este es el camino propicio para alcanzarlo. Estos son los medios que voy a utilizar para llegar a esa meta. Es por tanto ya el dictamen sobre esa indagación sobre los medios necesarios para llegar al objetivo propuesto. Y finalmente, una vez determinada cuál es la montaña que tengo que escalar y cuáles son los medios que he de poner, viene el mandato. La inteligencia, digamos, da la orden a la voluntad. Le dice, adelante, hay que hacer este proyecto, hay que realizar esta excursión para llegar a la cima de la montaña. Ese imperio es el tercer acto de la prudencia, que sigue siendo un acto intelectual, pero ya dirigiendo de manera concreta a la voluntad. Es este el acto principal. Lo anterior ha sido la preparación para llegar al momento de dar la orden, diríamos, de imperar la acción. Por tanto, dice Santo Tomás que es la aplicación de las cosas deliberadas y juzgadas a la operación. Hecha la deliberación, hecho el juicio, viene el imperio para realizar la acción en cuestión. Por eso es una indicación que ya da la inteligencia a la voluntad para que actúe. Aquí está pues este tercer acto, que es el más importante de los actos de la prudencia. Con esto me parece que podemos tener una primera visión de lo que es esta virtud y que luego requerirá desglosar su contenido en las diversas partes que la integran, lo cual será ocasión de una sesión posterior. Con esto pues podemos destacar como resumen que estamos ante una virtud de especial importancia, una virtud que nos permite guiar nuestra conducta adecuadamente, una virtud de la que no se puede prescindir si se quiere llevar la propia vida a plenitud, una virtud que nos orientará para escoger las mejores opciones que tengamos en la vida, porque son las que nos van a conducir a la meta a la cual estamos todos convocados. Con esto termino la exposición, invitando a dar importancia a la virtud de la prudencia, a fomentarla en la propia vida, teniendo muy presentes esos tres actos que hemos analizado. Deliberar para evitar, por ejemplo, la precipitación, juzgar con objetividad aquello que parece más conveniente y finalmente imperar a la voluntad para actuar en la dirección correcta. Muchas gracias.